Cada mañana, cuando el sol aparece en el horizonte, nos regala una energía inmensa, constante, inagotable. Una fuente que estuvo ahí mucho antes de que existiéramos, y que seguirá ahí mucho después. En un mundo que enfrenta una crisis climática sin precedentes, con temperaturas récord, sequías, incendios y dependencia de combustibles fósiles, surge una pregunta inevitable. ¿Podemos aprovechar mejor ese regalo diario que es la luz del sol? Hoy vamos a hablar de energía solar, una de las grandes protagonistas de la transición energética global. No se trata solo de paneles en los techos o de ahorrar en la factura de luz, se trata de cambiar la manera en que vivimos, producimos y consumimos energía. Porque la verdad es esta, el sol produce en una sola hora más energía de la que toda la humanidad consume en un año entero. Sí, escuchaste bien, en una hora. Y sin embargo, seguimos dependiendo de recursos finitos, contaminantes y cada vez más costosos. A lo largo de este video vamos a descubrir cómo funciona la energía solar, cuáles son sus beneficios reales, sus desafíos y sobre todo cómo está transformando la vida de millones de personas en todo el planeta. Así que quédate, porque este viaje va a demostrarte que la energía del futuro ya está brillando sobre nuestras cabezas. Mucho antes de que existieran los paneles solares, ya sabíamos que el sol podía cambiarlo todo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la agricultura sino aprender a leer la luz solar y los ciclos del día? Los egipcios, por ejemplo, orientaban sus casas y templos para que el calor del sol entrara en invierno y se bloqueara en verano, arquitectura solar pasiva hace más de 3.000 años. En Grecia, los arquitectos diseñaban teatros y viviendas mirando al sur. Así, en invierno el sol calentaba naturalmente los espacios, y en verano se mantenían frescos gracias a la sombra. Los romanos fueron más lejos, usaban ventanas de vidrio transparente para atrapar calor en sus baños públicos. Era su manera de hacer un invernadero, sin saberlo. Y en América, culturas como la incaica o la maya usaban espejos de obsidiana o de metal pulido para concentrar los rayos solares y encender fuego. ¿Te imaginas? Encender una fogata con un espejo hace más de 1000 años. Es decir, el sol siempre estuvo en el centro de la vida humana. Lo que cambió fue nuestra capacidad de transformarlo en electricidad. Siglo XIX. Un joven físico francés, Edmond Becquerel, descubre en 1839 el efecto fotovoltaico. ¿Qué significa eso? Que la luz, al golpear ciertos materiales, puede liberar electrones y generar corriente eléctrica. Fue un hallazgo increíble, pero sin aplicaciones prácticas en aquel momento. Pasaron casi 100 años hasta que el avance tecnológico permitió dar un salto. En 1954, los laboratorios Bell en Estados Unidos presentan la primera celda solar de silicio. Era grande, pesada, carísima, y apenas convertía un 6% de la luz en electricidad. Un fracaso comercial, pero un éxito histórico. Se había demostrado que el sol podía alimentar aparatos eléctricos. ¿Dónde se usó primero? En el espacio. Los satélites necesitaban una fuente de energía que no dependiera de baterías limitadas ni de combustibles imposibles de recargar en órbita. La energía solar era perfecta. En 1958, el satélite Vanguard 1 se convirtió en el primero en usar paneles solares para transmitir señales a la Tierra. Ese pequeño satélite abrió un universo de posibilidades. Años 70. El mundo se enfrenta a la crisis del petróleo. De repente, el recurso en el que todos confiaban se volvió caro, escaso, inestable. Y entonces, las energías renovables comenzaron a sonar fuerte. La energía solar pasó de ser tecnología espacial a considerarse una alternativa real en la Tierra. Pero había un problema, era demasiado cara. Imagínate pagar decenas de miles de dólares por un solo panel que apenas alimentaba una bombita de luz. Inviable. Aún así, muchos países comenzaron a invertir en investigación, y los costos lentamente empezaron a bajar. Y ahora llega el dato explosivo que seguramente no sabías: en los últimos 20 años, el costo de la energía solar cayó un 90%. 90%. Lo que antes era un lujo de científicos, hoy es la fuente de electricidad más barata en muchos países. En Alemania, por ejemplo, millones de hogares tienen techos solares. En China, se instalan cada año más paneles que en cualquier otro lugar del mundo. En Chile, en pleno desierto de Atacama, se construyeron algunas de las plantas solares más grandes del planeta. Y en Argentina, provincias como San Juan y Jujuy están liderando el camino con parques solares gigantes que alimentan a miles de familias. La historia de la energía solar es la historia de un sueño humano que pasó de ser un experimento de laboratorio,
a un proyecto espacial, a una alternativa cara, hasta convertirse en la opción más accesible y sostenible que tenemos hoy. Un sol que todos vemos cada día, puede iluminar tu casa, cargar tu celular, regar tus cultivos, e incluso mover autos y fábricas. Y todo comenzó con culturas antiguas mirando al cielo, con un físico francés curioso y con satélites buscando energía en el espacio. Hoy, cuando miramos atrás, entendemos que la energía solar no es solo una historia de tecnología. Es una historia de evolución humana, de creatividad, de adaptación. Y lo más emocionante es que esta historia recién está empezando. Ahora que ya vimos la historia, llega la pregunta clave: ¿cómo funciona realmente la energía solar? ¿Cómo es posible que algo tan simple como un rayo de sol se convierta en electricidad para prender tu computadora, tu heladera o cargar tu celular? La respuesta está en un invento increíble: el panel solar fotovoltaico. Un panel solar parece una placa negra, rígida y aburrida. Pero por dentro es pura magia tecnológica. Está compuesto por celdas fotovoltaicas hechas, en su mayoría, de silicio. El silicio es un material semiconducto. Cuando la luz del sol lo golpea, libera electrones. Y esos electrones son electricidad en movimiento. Es como si el sol le pegara un empujón a las partículas y dijera: vamos, muévanse. Ese movimiento de electrones se canaliza a través de cables y se transforma en corriente eléctrica. Pero ojo, la electricidad que generan los paneles es corriente continua, parecida a la de una pila. Nuestras casas, en cambio, funcionan con corriente alterna. Por eso entra en escena un actor fundamental: el inversor solar. Este dispositivo convierte la energía de los paneles en la misma que usa tu televisor, tu computadora o la lámpara de tu habitación. Así que, resumiendo, el sol manda fotones. El silicio los recibe y libera electrones. El inversor transforma esa electricidad en energía útil para tu casa. Imaginemos algo concreto. Una casa con 8 paneles en el techo. Cuando el sol brilla, esos paneles generan la electricidad suficiente para alimentar las luces, el wifi, la heladera y hasta poner a lavar ropa. Si sobra energía, se guarda en baterías o se envía a la red eléctrica de la ciudad. Y sí, en muchos países te pagan por la energía que mandas a la red. Tu casa se convierte en una mini usina eléctrica. Y ojo, no toda la energía solar es fotovoltaica. Existe también la energía solar térmica. En lugar de generar electricidad, usa el calor del sol para calentar agua. Termotanques solares, cocinas solares, calefacción. Es simple, barato y muy útil en hogares y en el campo. De hecho, ¿sabías que en muchos lugares del mundo los invernaderos ya se calientan con sistemas solares térmicos? Eso permite cultivar tomates en pleno invierno o dar agua caliente a una comunidad entera. Otro punto clave: el almacenamiento. ¿Qué pasa cuando el sol se esconde? Ahí entran las baterías solares. Es como tener una caja gigante de pilas recargables. De día, guardan el exceso de energía. De noche, la devuelven para que puedas ver una película, cargar el celular o prender la estufa eléctrica. Hoy existen baterías de litio súper eficientes, como las de Tesla o BYD, pero también proyectos de baterías de sal, de arena e incluso de aire comprimido. Porque el futuro no es solo generar, también es guardar. Lo maravilloso de la energía solar es que es escalable. Puede alimentar desde un simple cargador de celular hasta una planta industrial completa. Podés poner un panel en tu mochila y tener electricidad portátil para acampar. O podés llenar un desierto con millones de paneles y darle energía a un país entero. Es como un Lego energético, chico o grande, funciona igual. Entonces, la próxima vez que veas un panel solar, piensa en esto: no es solo vidrio oscuro en un techo. Es un pequeño milagro de la física que convierte fotones, esas diminutas partículas de luz que viajan millones de kilómetros desde el sol, en electricidad real que hace funcionar tu vida cotidiana. Del sol a tu lámpara. De un fotón a un kilowatt. De la luz a la energía. La energía solar no es solo una moda. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar el futuro. Y si todavía dudas, mira estas ventajas. Primero, es limpia. Cada panel que instalamos significa menos toneladas de dióxido de carbono lanzadas a la atmósfera. Menos humo, menos contaminación, menos enfermedades respiratorias en las ciudades. Cada kilowatt generado con el sol es un golpe directo al cambio climático. Segundo, es renovable. El sol no se va a apagar en millones de años.
No dependemos de pozos de petróleo, de minas de carbón ni de gas que algún día se van a agotar. El sol sale todos los días. Está ahí, disponible para todos, gratis, sin fronteras. Tercero, genera independencia. ¿Te imaginas no estar atado a las subas de tarifas o a cortes de luz inesperados? Con tus propios paneles y una buena batería, podés producir tu electricidad y decidir qué hacer con ella. Es libertad energética. Y en tiempos de crisis, la libertad energética es poder. Cuarto, ahorra dinero. Sí, instalar paneles tiene un costo inicial, pero se paga solo. En muchos lugares, en menos de 5 a 7 años recuperas la inversión, y después es energía casi gratuita por 20 o 25 años más. Pensemos esto, ¿cuánto gastas en luz cada mes? Ahora imagina no pagar esa factura durante décadas. Quinto, crea empleo. La energía solar no solo ilumina casas, también genera millones de puestos de trabajo. Instaladores, técnicos, ingenieros, investigadores. Cada panel instalado significa una cadena de trabajo que activa la economía verde. Sexto, es versátil. Podés usarla en la ciudad, en el campo, en una casa, en un edificio, en un colegio o en una fábrica. Se adapta a grande o pequeño. Desde un cargador de celular con panel incorporado hasta un parque solar que alimenta miles de hogares. Y séptimo, empodera a las comunidades. Imagina un pueblo aislado que nunca tuvo electricidad. Con un pequeño sistema solar, de repente puede tener luz de noche, conservar medicamentos, cargar celulares, estudiar, trabajar. La energía solar cambia la vida. No es un lujo, es una herramienta de justicia social. Así que sí, podemos decirlo fuerte. La energía solar es limpia, es renovable, es económica, es generadora de empleos, es adaptable, y sobre todo, es una oportunidad para que millones de personas vivan mejor. No es ciencia ficción. No es un sueño. Es real, está pasando, y cada día se expande más. Retos y limitaciones. La energía solar parece perfecta, pero como todo, también tiene sus desafíos. Y conocerlos es clave para entender cómo mejorarla. Primero, el costo inicial. Aunque bajó muchísimo en las últimas 2 décadas, instalar paneles y baterías todavía requiere una inversión importante. Para muchas familias, es difícil dar ese primer paso. La buena noticia es que cada vez más gobiernos, bancos y programas comunitarios ofrecen créditos, subsidios y planes de pago que lo hacen posible. Segundo, la dependencia del clima. La energía solar no es igual en un día nublado que en un día soleado. No produce lo mismo en invierno que en verano. Y de noche, directamente no produce nada. Por eso, los sistemas necesitan complementarse con almacenamiento en baterías o con otras fuentes de energía. Tercero, el espacio. Para generar mucha electricidad se necesitan superficies grandes. En las ciudades, los techos alcanzan para hogares, pero para alimentar industrias o barrios enteros se requieren parques solares en terrenos extensos. Esto genera debates sobre el uso de la tierra. Cuarto, el impacto ambiental de la fabricación. Los paneles solares se hacen, en su mayoría, con silicio, metales y otros materiales que requieren procesos industriales y mineros. Eso tiene un costo ambiental. Aunque es mucho menor al impacto de los combustibles fósiles, no deja de ser un punto a mejorar. Quinto, el reciclaje. Un panel solar dura entre 25 y 30 años. ¿Qué pasa cuando llega al final de su vida útil? Hoy, todavía no existe un sistema global y eficiente para reciclarlos a gran escala. Pero ya hay empresas y centros de investigación desarrollando soluciones para reutilizar materiales y reducir residuos. Sexto, la intermitencia. La energía solar es variable, produce cuando hay sol y deja de producir cuando no lo hay. Esto obliga a crear redes eléctricas más inteligentes, capaces de equilibrar la entrada de energía renovable con otras fuentes y con sistemas de almacenamiento. Y séptimo, la accesibilidad. Aunque la energía solar es cada vez más barata, no todos los países ni todas las comunidades tienen las mismas oportunidades de acceder a ella. En lugares con crisis económicas, la prioridad suele ser la supervivencia diaria, y la transición energética queda para después. Esto crea una brecha entre quienes pueden aprovecharla y quienes no. Entonces, la energía solar tiene ventajas enormes, pero también retos importantes: costos iniciales, dependencia del clima, espacio, fabricación, reciclaje, intermitencia y accesibilidad. Pero acá está lo interesante:
Cada uno de estos desafíos no es un obstáculo imposible, sino una oportunidad de innovación. Cada problema abre la puerta a una solución. Y la historia de la energía solar demuestra que lo que hoy parece un límite, mañana puede ser un nuevo avance. Casos inspiradores. Hablemos ahora de ejemplos reales. Porque una cosa es la teoría, y otra ver cómo la energía solar ya está cambiando vidas y países enteros. Primero, Alemania. Un país con menos sol que muchos lugares del mundo, y sin embargo, líder en la transición energética. ¿Cómo lo lograron? Con políticas públicas claras, incentivos para las familias y una apuesta decidida por lo renovable. Hoy, millones de hogares alemanes producen su propia electricidad. Incluso en días nublados, el país logra cubrir gran parte de su demanda gracias a la energía solar. El mensaje es claro, no hace falta tener un desierto, hace falta tener decisión. Segundo, China. El gigante asiático no solo fabrica la mayoría de los paneles solares del mundo, también los instala a una velocidad impresionante. Allí están algunos de los parques solares más grandes del planeta, con millones de paneles que pueden alimentar ciudades enteras. China entendió que la energía solar no es solo electricidad, es también estrategia económica y liderazgo tecnológico. Tercero, Chile. En el desierto de Atacama se encuentra uno de los lugares con mayor radiación solar del mundo. Chile lo aprovechó construyendo plantas solares que hoy alimentan a millones de personas. Ese desierto, que parecía vacío, se convirtió en un centro de energía limpia para todo el país. Cuarto, Argentina. En provincias como Jujuy y San Juan, se levantaron parques solares gigantes que aportan energía al sistema eléctrico nacional. Además, cada vez más familias y pequeñas comunidades rurales instalan sus propios sistemas solares para tener electricidad en lugares donde nunca llegó la red convencional. Pero no se trata solo de países. También hay comunidades inspiradoras. En India, por ejemplo, existen aldeas enteras autosuficientes gracias a pequeños sistemas solares comunitarios. En África, miles de escuelas rurales hoy tienen electricidad, computadoras e internet gracias a kits solares portátiles. En zonas donde antes los niños estudiaban con velas, ahora hay luz limpia y segura gracias al sol. Y hasta hay ejemplos de innovación sorprendente. Carreteras solares en Francia y Países Bajos, paneles transparentes en rascacielos de Japón, barcos que cruzan océanos impulsados solo por energía solar. Todos estos casos muestran lo mismo, la energía solar ya no es una promesa. Es una realidad que transforma países, comunidades y vidas. Es la prueba de que cuando hay voluntad, el sol puede iluminar el presente y el futuro. Hablemos del futuro. Porque si la energía solar ya está cambiando el presente, lo que viene es todavía más sorprendente. Hoy vemos paneles azules y negros en techos y campos. Pero en el futuro, la energía solar va a estar integrada en todos lados. Ya existen los paneles bifaciales, que capturan la luz por ambos lados y producen más electricidad con la misma superficie. También se desarrollan paneles transparentes, que se pueden colocar en ventanas de edificios. Imagina un rascacielos entero, cada vidrio transformando la luz en electricidad. La arquitectura se convierte en una usina. Otra innovación son los paneles orgánicos y flexibles. Ligeros, plegables, capaces de colocarse en mochilas, ropa o vehículos. La energía solar dejará de estar fija en un techo para acompañarnos a todos lados. Y no olvidemos las carreteras solares. Sí, rutas pavimentadas con materiales capaces de generar electricidad mientras los autos circulan encima. En Francia y Países Bajos ya hicieron pruebas, y aunque aún son caras, muestran un futuro donde cada metro de asfalto también será fuente de energía. Pero el futuro no es solo de los paneles. También de las redes inteligentes. Ciudades enteras conectadas, gestionando automáticamente la energía que entra y sale, equilibrando la producción solar, eólica e hidráulica. Imagina un barrio donde las casas con excedente de sol comparten su electricidad en tiempo real con las casas vecinas. Y claro, el futuro también depende del almacenamiento. Las baterías serán clave. Ya se trabaja en baterías de litio más baratas, pero también en nuevas ideas, baterías de arena que almacenan calor por meses, baterías de aire comprimido, baterías de sal fundida. El objetivo es simple, que la energía solar esté disponible de día y de noche, en invierno y en verano. La inteligencia artificial también jugará su papel. Optimizará dónde, cuándo y cómo usar cada rayo de sol para que no se desperdicie ni un solo fotón. Y si miramos aún más lejos, el espacio.
existen proyectos para instalar paneles solares gigantes en órbita y enviar la energía a la Tierra mediante microondas. Suena a ciencia ficción, pero ya se están haciendo pruebas en Japón, Estados Unidos y China. Entonces, el futuro de la energía solar no es solo generar electricidad más barata. Es repensar ciudades, edificios, carreteras, redes y hasta el espacio. Es un futuro donde la energía deja de ser invisible y se vuelve parte del paisaje. Un futuro donde la humanidad finalmente aprende a vivir en armonía con la fuente más poderosa y constante que tenemos, el Sol. Aplicaciones cotidianas. La energía solar no es algo lejano, no es solo para gobiernos o grandes empresas. Está en nuestra vida diaria, mucho más cerca de lo que pensamos. Empecemos por los hogares. Millones de familias ya usan paneles solares para producir la electricidad que consumen a diario. Con un sistema básico podés encender luces, alimentar la heladera, cargar celulares, usar el wifi e incluso poner a andar el lavarropas. Si agregas baterías, la casa funciona de día y de noche, sin depender de cortes de la red. También están los termos solares. Un invento sencillo pero poderoso, tubos que concentran la radiación del sol para calentar agua. Miles de casas ahorran gas y electricidad gracias a ellos. Y lo mejor, funcionan incluso en días fríos mientras haya radiación solar. Ahora miremos al campo. La energía solar está revolucionando la agricultura. Bombas de agua solares permiten regar cultivos sin gastar combustibles fósiles. Invernaderos con sistemas solares mantienen el calor necesario para producir verduras en pleno invierno. Y paneles pequeños alimentan cercos eléctricos, sensores de humedad y hasta drones agrícolas. En el transporte también está creciendo. Existen autos eléctricos que cargan parte de su batería con paneles solares en el techo. Barcos que navegan océanos impulsados por energía solar. Y hasta aviones experimentales que lograron dar la vuelta al mundo sin una gota de combustible. La iluminación pública es otro ejemplo. Cada vez más ciudades instalan farolas solares, postes con un pequeño panel y batería que iluminan calles sin estar conectados a la red. Son baratos, autónomos y perfectos para lugares donde antes había oscuridad. Y pensemos en la vida cotidiana. ¿Quién no vio alguna vez una calculadora solar? Es quizás el ejemplo más simple y más antiguo de un dispositivo que funciona gracias al sol. Hoy además tenemos cargadores portátiles, linternas, parlantes, radios y hasta mochilas con paneles solares incorporados. Pero hay algo aún más inspirador, el acceso a la energía en lugares aislados. Miles de aldeas y comunidades en África, Asia y América Latina ahora tienen electricidad gracias a pequeños kits solares. Con ellos, familias que antes vivían a oscuras pueden estudiar de noche, conservar alimentos y medicinas, conectarse al mundo. La energía solar no solo cambia la tecnología, cambia la vida. Así que la próxima vez que veas un panel, piensa que detrás de ese vidrio oscuro no hay solo electricidad. Hay agua bombeada en un campo, hay luz en una escuela rural, hay calor en un invernadero, hay seguridad en una calle iluminada. La energía solar ya está en todos lados. Y lo mejor, recién estamos empezando a descubrir todo lo que puede hacer por nosotros. Llegamos al final de este recorrido. Hablamos de historia, de cómo funciona, de beneficios, de retos y de casos reales que inspiran. Y ahora queda una conclusión clara: la energía solar no es el futuro, ya es el presente. Cada rayo de sol que toca la Tierra es una oportunidad. El sol produce en una hora más energía de la que toda la humanidad consume en un año entero. Y sin embargo, seguimos dependiendo de recursos que contaminan, que se agotan y que generan conflictos. La energía solar es una respuesta posible, accesible y real. Es la forma de tener un planeta más limpio, más justo y más libre. Y no se trata solo de tecnología, se trata de un cambio de mentalidad. Pasar de consumir sin pensar, a producir con conciencia. Pasar de esperar que otros resuelvan, a ser protagonistas de la transformación. Tu techo puede ser parte de la solución. Tu barrio puede generar su propia electricidad. Tu escuela, tu comunidad, tu ciudad, todos pueden aprovechar el poder del sol. Sí, todavía hay desafíos, costos, reciclaje, almacenamiento. Pero cada uno de esos problemas es una oportunidad de innovación, de creatividad, de avance. La historia de la energía solar lo demuestra: lo que ayer parecía imposible, hoy es cotidiano. Así que te dejo esta pregunta final: ¿qué vas a hacer vos con el poder del sol? Porque el cambio no empieza en los gobiernos, ni en las empresas, ni en los científicos. Empieza en cada decisión que tomamos. Cada panel instalado,
cada termosolar, cada comunidad que apuesta al sol, es un paso hacia un futuro mejor. El sol está ahí, todos los días, gratis, inagotable, esperando que lo aprovechemos. Y la decisión es nuestra. Si este video te inspiró, compártelo. Si aprendiste algo nuevo, deja tu comentario. Y si crees en un futuro más limpio y sostenible, suscríbete para seguir explorando juntos el camino hacia una vida conectada con la energía del sol. Porque la energía del futuro ya está brillando sobre nuestras cabezas.